Hola a todos, bienvenidos a MedPrime. Mi nombre es la doctora Claudia Velázquez, soy especialista en medicina interna y en neurología. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la historia clínica neurológica. Con respecto al contenido, desarrollaremos lo que es la anamnesis, el examen físico neurológico debido a su extensión, lo posponemos para otras clases y hablaremos de la síntesis y la formulación de una hipótesis de diagnóstico. Con respecto a la anamnesis, tenemos que tener en cuenta que la anamnesis y la exploración física son la base del diagnóstico neurológico, incluso a pesar de contar en la actualidad con técnicas de diagnóstico complementarios. En algunas ocasiones se considera que hay síntomas que son 100% neurológicos y no es así, como por ejemplo en el caso de las alteraciones sensoriales, del dolor, de la fatiga, porque pueden deberse tal vez a afecciones emocionales, a trastornos de ansiedad, incluso a trastornos en otros órganos. Es necesario que hagamos esa discriminación. Siempre debemos hacer interpretaciones en términos anatomofisiológicos, puesto que el síntoma del paciente no apunta necesariamente al lugar de la lesión. Si un paciente consulta por un déficit motor en la mano y en el pie, eso puede deberse a una lesión cortical o medular o tener un origen neuromuscular. Y eso a la final nos va a llevar a ayudar a poder hacer un buen diagnóstico en el momento que tengamos que pedir estudios complementarios. Si ese paciente con un déficit motor en mano y pie tiene una resonancia magnética normal, reorientemos el caso porque tal vez podría tener un origen neuromuscular. La importancia de la anamnesis y la exploración en la orientación diagnóstica de los pacientes va a variar de acuerdo, por supuesto, a la razón del problema. Empezaremos la clase con un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 60 años que acude a la guardia en compañía de la esposa y la esposa textualmente menciona esta conversación, que el paciente estaba viendo televisión, ella estaba en la cocina, lo llama para que le ayude con algo, ve que no le responde, cuando se acerca al sofá lo ve tendido en el suelo, no le salían las palabras, no podía moverse y no sabe qué le sucede. Con respecto al orden de la recogida de la anamnesis, el orden es el mismo que en cualquier historia clínica. Tenemos que registrar el motivo de consulta, la historia de la enfermedad actual, la anamnesis por aparatos y sistemas, evaluar los antecedentes, la medicación habitual y la ocupación. Y teniendo en cuenta en caso el motivo de consulta de nuestro paciente será trastorno del lenguaje y déficit motor. Si es cierto, muchos pacientes consultan por muchos síntomas y es un factor confusor, debemos establecer cuál es el síntoma pivote, cuál es el síntoma más importante que lo aqueja en este momento. Y después los otros síntomas los vamos a poder consignar fácilmente en la enfermedad actual. Con respecto al interrogatorio dirigido, es muy importante que se conteste exactamente lo que se pregunta, porque muchos pacientes divagan, eso hace perder el hilo de la conversación y por supuesto retrasa el horario de la consulta y el diagnóstico. Es importante que se evite que al preguntar el motivo de consulta el paciente conteste con un diagnóstico ya efectuado. Muchos pacientes traen diagnósticos realizados por otros profesionales, pero realmente cuando nos sentamos a ver el caso, tal vez ese no era el diagnóstico. Entonces no debemos dar por sentado que ese es el diagnóstico que trae el paciente. Otra cosa que tener en cuenta es que el paciente habla de sus síntomas y no de sus peripecias. Hay pacientes que hablan de más, son verborrágicos y tal vez dicen, ingresé a la guardia, subí por la escalera, porque el ascensor se dañó, luego hablé con la secretaria. Todos esos conectores no hacen parte de lo que le estamos preguntando y retrasan la atención y, por supuesto, perdemos el hilo de la conversación. De forma muy amable se le puede pedir que volvamos a la conversación porque no nos está quedando claro y volvemos a los síntomas que había presentado en ese momento. Otra cosa es que el paciente no solo mencione, sino que también describa lo más detalladamente posible sus sensaciones, ya que el significado de un mismo término tal vez no es igual para las mismas personas. Por ejemplo, para algunos mareo puede ser vértigo, puede ser inestabilidad, para otros puede ser desmayo, o para algunos mareo es simplemente mareo. Y nosotros no podemos hacernos una idea de qué es lo que tiene el paciente, así que siempre preguntar qué es lo que siente realmente y cómo él lo interpreta eso. Es muy frecuente que consulten por tengo el brazo dormido. Hay que preguntar, ¿qué es brazo dormido para usted? ¿Es algo, un déficit motor o es un déficit sensitivo? ¿Usted siente menos cuando se toca el brazo o es que no puede movilizarlo? Eso debe quedar muy claro al momento de interrogar al paciente. También es importante que se precise la fecha en que comenzó la enfermedad, a la hora, si el cuadro es agudo o el tiempo de evolución específico como para saber si es un cuadro súbito, si es un cuadro progresivo. Los típicos cuadros súbitos en neurología son la enfermedad cerebrovascular y la epilepsia, y los cuadros más progresivos, por ejemplo, pueden ser la enfermedad de Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. También es importante que se averigüe luego el curso que ha seguido esa enfermedad, especialmente si lleva ya cierto tiempo, si hubo un lapso de mejoría entre los primeros síntomas y los segundos síntomas, o si simplemente los síntomas fueron continuos o fue agregando otras alteraciones. Con respecto al caso clínico, tenemos que en la enfermedad actual tenemos que detallar la fecha y hora de inicio de los síntomas, si fue súbito, si previamente a la aparición de los síntomas estaba asintomático el paciente,
Si tuvo alguna otra sintomatología distinta a la que previamente había mencionado, hay que redirigir ahí un poco el interrogatorio y preguntar si es primer episodio. ¿Cómo quedaría entonces la enfermedad actual de nuestro paciente? Sería paciente masculino de 60 años que consulta por un cuadro clínico que inició hace una hora. Refiere a la esposa que se encontraba sentado en el sofá viendo la televisión cuando súbitamente presenta caída del mismo. Al encontrarse en el suelo presentaba un trastorno de la expresión del lenguaje y déficit motor del hemicuerpo derecho. Niega otra sintomatología, es primer episodio y previo al cuadro clínico el paciente se encontraba asintomático, motivo por el cual consulta. Y esto es muy importante, preguntar cuándo fue la última vez que ella lo vio bien. Porque si ella ingresa al hospital o a la urgencia diciendo que lo vio hace una hora con los síntomas, hay que preguntar si ya estaba realmente con el paciente. Supongamos que la esposa se fue al supermercado 2 horas previo y lo encuentra así. Entonces ya no será una hora, serán tal vez 3 horas, porque 3 horas previas lo vio bien, lo vio asintomático. Entonces todas estas cosas deberían ser indagadas, por supuesto, y anotadas en la historia clínica. Con respecto a las dificultades en el interrogatorio, el paciente en ocasiones se siente incapaz de describir los síntomas, utiliza un lenguaje ordinario, que es a lo que se le pregunta, y esto depende mucho de la personalidad del paciente, de las afecciones que tiene. Debemos ayudarlo a tratar de averiguar cuáles son los síntomas que tiene, pero si seguimos insistiendo y vemos que el paciente no está ayudando en lo que le estamos preguntando, es mejor no continuar, porque tal vez puede ser un sesgo, él puede decir otros síntomas que no tienen relación al caso y puede prestarse como un factor confusor. No solo la comunicación verbal es importante en la anamnesis, por supuesto que desde que el paciente ingresa a la consulta, vemos cómo está la fase, si no tiene un trastorno de la marcha, ver cómo está todo su estado emocional y ahí vamos también tratando de averiguar algunas otras cosas. Con respecto a las enfermedades neurológicas, tenemos que tener en cuenta que alteran con frecuencia el estado de conciencia, el estado mental del paciente y deberemos adquirir la información a partir de los familiares o de algún testigo que haya visto el cuadro o la situación que haya presentado. La anamnesis puede ser incompleta, a veces por desidia del médico o porque el paciente olvida o ignora la importancia de ciertos detalles que elabora o que recuerda después de la primera entrevista. Con respecto a los antecedentes, vamos a documentar los antecedentes patológicos, alérgicos, tóxicos, la medicación habitual, los quirúrgicos y los familiares, por supuesto, y otros antecedentes. Y pongo otros porque no siempre se documentan, como por ejemplo antecedentes de la infancia, ginecostétricos, inmunizaciones, hábitos, ocupación del paciente. Si una paciente de 90 años consulta por un cuadro cerebrovascular, para mí no es relevante los antecedentes que tuvo en la infancia, debido a que tal vez no hace relación al caso, pero si un paciente de 20 años consulta porque tiene un cuadro compatible con una convulsión, sí me va a importar si él no hizo convulsiones en la infancia. O sea, depende de caso a caso si vamos a ahondar o no en los antecedentes, pero deben ser preguntados. Con respecto a los antecedentes personales, algunas reglas son importantes. No hay que dar por cierto los diagnósticos que de los pacientes dicen haber recibido previamente, ya lo mencionamos. También hay que dudar de las relaciones causa-efecto que los pacientes dan por sentadas, dado el caso de una madre que consulta con su hijo y que dice que él tiene epilepsia y que lo asocia cuando él estaba chico, tuvo un trauma menor y se golpeó la cabeza con una puerta. Eso no causa epilepsia, por ende no debemos asociarlo sí o sí al diagnóstico que tiene el paciente. De especial importancia es la ingesta de tóxicos y fármacos y otros antecedentes personales. Con respecto a los antecedentes familiares, tenemos en cuenta que muchas enfermedades neurológicas tienen una base genética y hay que insistir en la historia clínica familiar. También ocurre que los familiares a veces han sido mal diagnosticados o que las enfermedades de herencia dominante, autosómica o de herencia mitocondrial tienen una expresión fenotípica muy diferente de una u otra generación o entre individuos de la misma familia y tal vez no han sido diagnosticados. Volviendo a nuestro caso clínico, tenemos que los antecedentes alérgicos del paciente niega, no tiene quirúrgicos ni tóxicos, y entre los patológicos es hipertenso, es diabético, es insulino requiriente, es obeso y tiene dislipemia. Con respecto a la medicación habitual, dejamos sentado la medicación que toma, la dosis y los horarios, por ejemplo, los sartán 50 miligramos cada 12 horas, y así con el resto de la medicación, y al final podemos colocar si tiene o no buena adherencia al tratamiento, y si tiene transgresión dietaria, si un paciente tal vez no se cuida porque no controla la dieta y además no toma la medicación y llega hipertenso, bueno, ya vamos a tener una causa de por qué está sucediendo esto. El examen neurológico lo vamos a posponer y lo vamos a dar en otras clases. Y con respecto a la síntesis y formulación de una hipótesis de diagnóstico, al terminar la anamnesis, el médico debe tener una idea lo más clara posible del proceso del paciente y una hipótesis aproximada del diagnóstico. La exploración clínica y los exámenes complementarios van a ir destinados entonces a corroborar que esa hipótesis sea realmente cierta. El objetivo de la anamnesis es la recogida de los síntomas y de su historia natural, del comienzo, de su evolución,
y que orientan hacia una causa o un trastorno en específico, como por ejemplo en el caso de enfermedades vasculares, infecciosas, degenerativas, procesos desmineralizantes, expansivos, tóxicos o metabólicos. En las etapas diagnósticas debemos entonces, como punto número 1, reconocer si existe una perturbación en su funcionamiento. 2, ver si esa perturbación depende de alteraciones anatómicas o no, si es un trastorno orgánico o un trastorno funcional. Y en este caso, procurar localizar la región del sistema nervioso que está alterada, o sea, efectuar un diagnóstico topográfico. Y ahí es cuando establecemos en neurología todos esos diagnósticos, que serán diagnóstico sindromático, que hablará de los signos y síntomas, diagnóstico topográfico, donde está localizada la lesión, y un diagnóstico etiológico de cuál es la causa que conllevó a ese trastorno. En este cuadro podemos ver un ejemplo. En el caso del síndrome cerebeloso, vemos que ahí la topografía está localizada a nivel del hemisferio cerebeloso vermis. La etiología puede ser debido a lesiones isquémicas, infecciosas, tumorales, desmineralizantes, hemorrágicas, quísticas, traumáticas, neurodegenerativas o alcoholismo. Y las características fundamentales de este síndrome van a ser la ataxia, la hipotonía, la disdiadococinesia, la dismetría y la disartria. En el caso del síndrome de motoneurona superior, la topografía va a ser a nivel de la vía piramidal o corticoespinal. La etiología es similar al caso anterior y las características van a ser hiperreflexia tendinosa, déficit motor, signo de Babinski, clonus y cincinesias. En el caso del síndrome meningio va a estar localizado a nivel de las meninges, en su topografía. Etiológicamente puede ser debido a causas infecciosas, hemorrágicas, tumorales, traumáticas. Y las características fundamentales van a ser la cefalea, la fiebre, la rigidez de nuca, la fotofobia, la hipertensión endocraniana o la afectación de pares craneales. Y el síndrome afásico, la topografía puede estar en el área de Broca o Wernicke o en otras áreas del lenguaje. Y su etiología va a estar dada por lesiones isquémicas, infecciones, tumores, hemorragias, traumas. Y las características van a ser o afasia o disfasia o asociado a un síndrome de motoneurona superior. Desarrollaremos entonces el examen físico en el próximo capítulo. Muchas gracias.